Atención, culés, porque el vídeo de hoy llega cargado con 3 bombas que están sacudiendo por completo el proyecto deportivo del Barcelona y que pueden marcar un antes y un después en la planificación del club para los próximos años. En primer lugar, el Barcelona se ha lanzado con fuerza para intentar cerrar uno de los fichajes más impactantes del mercado, la llegada de Dayot Upamecano, un movimiento que podría dejar en evidencia al Real Madrid y al Bayern de Múnich y que demostraría que este Barcelona está muy lejos de rendirse ante nadie. En segundo lugar, hablaremos sobre la situación límite de Ronald Araujo, una realidad que exige valentía, autocrítica y decisiones firmes por parte de nuestra directiva. Y, finalmente, analizaremos el enorme paso que el Barcelona está a punto de dar con la incorporación de una de las mayores joyas juveniles del fútbol europeo, el talento precoz JJ Gabriel. Si eres del Barcelona, quédate hasta el final del vídeo, porque las 3 noticias están directamente conectadas con la reconstrucción deportiva que ya está en marcha en el Camp Nou. Y ahora, culés, vamos directamente con la primera bomba, porque esta sí que ha puesto nervioso a más de uno en Madrid. El Barcelona ha puesto sus ojos en Dayot Upamecano. Y no hablamos de un interés superficial o de una simple idea de mercado. Hablamos de una estrategia definida, seria, estructurada y alineada con las necesidades del equipo, de una operación que encaja con la hoja de ruta marcada por el cuerpo técnico y por la directiva, y sobre todo, de un movimiento que, si se completa, supondría un golpe sobre la mesa en toda regla. Mientras algunos clubes siguen mirando hacia atrás, aferrándose a jugadores que ya no representan ese salto competitivo que su afición demanda, el Barcelona está planificando el futuro con jugadores capaces de transformar un sistema defensivo desde el primer día. Y es aquí donde entra Dayot Upamecano, un central que, por físico, carácter y presencia, puede convertirse en uno de los líderes defensivos del equipo durante muchos años. ¿Por qué el Barcelona se ha lanzado con tanta fuerza a por él? Porque la situación contractual del jugador ha abierto una ventana de oportunidad que un club ambicioso no puede dejar escapar. Upamecano termina contrato con el Bayern de Múnich en 2026, y lo más importante, la renovación está completamente estancada. El Bayern quiere que continúe, pero el jugador no está dando pasos claros en esa dirección. Y cuando un futbolista de su nivel empieza a mirar fuera, los grandes clubes se preparan. Y entre esos grandes clubes, hay uno que destaca ahora mismo, uno que ha actuado antes y mejor que todos, el Barcelona. Los medios en Alemania han publicado que el Real Madrid estaba interesado en el jugador. Pero una vez más, como ya ha ocurrido tantas veces en la última década, el Barcelona ha decidido adelantarse con inteligencia, visión y convicción, justo en el momento en que el club blanco estaba más pendiente de otras operaciones. Y esto es algo que quiero remarcar bien, culés, no se trata solo del fichaje. Se trata de demostrar que el Barcelona vuelve a moverse con rapidez, con ambición, con esas decisiones que antes convertían al club en el dominador absoluto de Europa. Porque la grandeza no es solo ganar títulos, sino saber construir el camino para volver a ganarlos. Pero hablemos de fútbol, porque de nada sirve una operación si no responde a las necesidades tácticas del equipo. Upamecano es un central con una potencia extraordinaria, con una velocidad que pocos defensas en Europa pueden igualar, y con una capacidad para anticiparse que encaja a la perfección con la idea de presión alta que quiere imponer el cuerpo técnico. El Barcelona necesita un central que pueda sostener al equipo cuando la línea defensiva se adelanta 20 metros, que pueda corregir cuando el rival rompe líneas con un pase vertical, que pueda imponerse en duelos físicos contra delanteros de élite y que, además, tenga la mentalidad competitiva necesaria para jugar en un club que exige excelencia diaria. Y aquí es donde muchos no entienden de verdad quién es Upamecano. No estamos hablando de un defensa más. No estamos hablando de un futbolista que simplemente cumple. Estamos hablando de un central que ha sido titular en uno de los clubes más exigentes de Europa, que ha jugado partidos de máxima intensidad, que ha sido sometido a presiones tremendas dentro del Bayern y que, aún así, se ha mantenido entre los defensores más valorados del continente. Y si en algún momento su rendimiento ha sido cuestionado, precisamente eso es lo que lo hace más interesante para el Barcelona. Porque aquí se valora el hambre, el deseo de demostrar, la necesidad de reinventarse en un entorno donde se le va a exigir, sí, pero donde también va a encontrar un proyecto deportivo diseñado para potenciar sus virtudes. Y ahora vamos con un punto que a muchos culés les va a encantar. La oportunidad económica es extraordinaria. El Barcelona, a diferencia del Real Madrid, que siempre presume de manejar recursos infinitos aunque luego no los traduzca en movimientos reales, ha diseñado una estrategia financiera mucho más inteligente. El club sabe que Upamecano puede llegar a coste reducido o incluso sin coste de traspaso si la negociación se prolonga hasta el momento adecuado. Eso significa que, a nivel económico, esta operación es una joya. No hablamos de fichar por fichar. Hablamos de aprovechar el mercado mejor que nadie. Y, ojo, que aquí viene una provocación necesaria, porque algunos medios madridistas han intentado vender la idea de que el Real Madrid estaba muy cerca del jugador.
Pero la realidad es que Madrid nunca ha hecho un movimiento formal, nunca ha presentado una oferta, nunca ha avanzado en serio. Upamecano no es un jugador que necesite una adaptación eterna. No es un futbolista que vaya a tardar 2 temporadas en entender el modelo. Es un central que, por físico, por lectura táctica y por valentía, puede entrar directamente en dinámica titular. Y no solo eso, puede convertirse en una pieza que eleve el nivel de todos los que lo rodean. El fichaje de Upamecano representa algo más profundo. Representa un cambio de mentalidad. Representa la idea de que el Barcelona tiene claro que su defensa debe ser reconstruida con futbolistas capaces de competir contra los mejores del mundo. Representa un paso adelante en la búsqueda de recuperar la hegemonía europea. Representa la convicción de que este club no puede conformarse con nombres intermedios, sino que debe apostar por perfiles que realmente marquen diferencias. Y aquí quiero hacer una pregunta directa al culé que está viendo este vídeo. Una pregunta honesta, que nace desde el sentimiento y desde la ilusión por recuperar la identidad competitiva de este club. ¿Tú crees que Upamecano sería ese central dominante que tanto hemos estado echando de menos en los últimos años? ¿Te gustaría verlo liderando la defensa del Barcelona en el Camp Nou? Cuéntamelo en los comentarios, porque vuestra opinión es clave en este debate que va a marcar el futuro del club. Pero para cerrar, culés, quiero dejar claro algo que resume toda esta noticia. El Barcelona vuelve a mirar hacia adelante con decisión. El Barcelona vuelve a pelear los fichajes que de verdad importan. El Barcelona vuelve a ser protagonista del mercado. Y el Barcelona, cuando decide ir a por un jugador, va con todo. Upamecano puede ser el próximo gran movimiento de este proyecto. Y si llega, lo hará para cambiar la defensa del Barcelona durante años. Culés, entramos ahora en un tema delicado, de esos que no gustan, de esos que dividen a la afición, de esos que obligan a mirar al club con la madurez y la exigencia que siempre han definido a este escudo. Porque hablar de Ronald Araujo no es hablar de un jugador cualquiera. Es hablar de uno de los defensores más queridos por parte de la afición en los últimos años, de un central que ha representado entrega, fuerza, compromiso y un sentimiento profundo hacia el Barcelona. Pero también es hablar de errores importantes en noches decisivas, de situaciones que no se pueden repetir en un club que vive permanentemente bajo la obligación de competir en la élite europea. Y, sobre todo, es hablar de decisiones que la directiva debe tomar desde la frialdad y no desde la nostalgia. Porque el Barcelona, culés, no está para vivir de recuerdos. El Barcelona está para reconstruirse, para reforzarse, para elevar el nivel competitivo, para corregir lo que no funciona y para tomar decisiones valientes allí donde antes había dudas. Y en el caso de Ronald Araujo, ha llegado ese momento en el que el club debe plantearse seriamente qué papel debe ocupar dentro de un proyecto que aspira a recuperar la grandeza perdida. El partido ante el Chelsea ha reabierto un debate que llevaba meses gestándose dentro del entorno blaugrana. Una derrota contundente, por 3-0, en un escenario europeo donde cada detalle importa. Una expulsión antes del descanso, con 2 acciones evitables que condicionaron el encuentro. Una imagen repetida que vuelve a generar inquietud. Porque esto no ha sido un hecho aislado. Esto viene de atrás, de un patrón que se ha ido repitiendo en momentos clave y que ha encendido las alarmas no solo en la afición, sino también en el cuerpo técnico y en la dirección del club. Y es que, culés, no basta con ser un jugador poderoso físicamente. No basta con tener capacidad de anticipación. No basta con ser agresivo en el marcaje. En el Barcelona, la exigencia es otra. Aquí se necesita cabeza fría, lectura táctica, control emocional, capacidad de interpretar el partido en tiempo real, templanza para saber cuándo frenar y cuándo acelerar. Y en noches europeas, donde el margen de error se reduce a 0, los fallos individuales se convierten en un drama colectivo. Esto nos lleva a una reflexión profunda que muchos culés se están haciendo ahora mismo. ¿Puede Ronald Araujo liderar la defensa en un proyecto que exige excelencia y equilibrio cada semana? ¿O ha llegado el momento de considerar alternativas que, aunque duelan, puedan ser más consistentes desde el punto de vista competitivo? El debate no es sencillo, y quien diga lo contrario no está siendo honesto. Porque Araujo es un futbolista querido, un jugador que ha dejado todo en el campo, un central que ha vivido momentos muy altos con la camiseta del Barcelona. Sin embargo, esa misma entrega no puede convertirse en una excusa para ignorar errores repetidos en situaciones donde no puede fallarse. La expulsión en Stamford Bridge se suma a actuaciones irregulares en partidos europeos recientes, incluyendo aquella semifinal frente al Inter de Milán que todavía duele en la memoria colectiva. Pero culés, atención, porque aquí viene el punto clave de esta noticia. La directiva del Barcelona está gestionando este asunto con una madurez extraordinaria. No se trata de culpar al jugador. No se trata de señalar de forma injusta. No se trata de destruir todo lo que ha aportado. Se trata de analizar con rigor,
de valorar el equilibrio del equipo, de decidir qué perfil defensivo se necesita para competir contra los mejores del continente, y sobre todo, de entender que el Barcelona no puede permitirse errores estructurales en posiciones clave. Y hay otro aspecto que no podemos pasar por alto. Hace un tiempo, el club recibió una oferta cercana a los 50 millones de euros por Ronald Araujo. Era una oferta seria, firme, y representaba una oportunidad importante para reestructurar la plantilla. En aquel momento, se decidió no aceptar. Se apostó por la continuidad. Se apostó por el potencial. Se apostó por la idea de que Araujo sería el pilar defensivo del futuro. Pero hoy, con la distancia necesaria, muchos culés se preguntan si aquella decisión fue la correcta. Porque ahora, con el equipo necesitando reforzar urgentemente la defensa, con la llegada de nuevos perfiles en el horizonte, con la opción de incorporar centrales más equilibrados tácticamente, aquel movimiento se ve diferente. Y esto no significa que el club se equivocara entonces. Significa, simplemente, que el fútbol cambia, que las necesidades se ajustan, que los proyectos evolucionan, y que hay decisiones que solo pueden juzgarse con el paso del tiempo. Pero aquí es donde quiero detenerme, culés, porque este canal siempre defiende algo fundamental: confianza en la directiva. Y en este caso, esa confianza es más necesaria que nunca. La directiva está analizando el futuro de Araujo desde la serenidad, desde el sentido común, desde la visión a largo plazo. No hay improvisación. No hay impulsos emocionales. No hay decisiones precipitadas. Hay un estudio profundo del rendimiento del jugador, del encaje en el modelo, de la evolución del equipo y de las opciones que existen en el mercado. Y quiero dejar claro algo más: Ronald Araujo no está descartado. No está apartado. No está condenado. Lo que está es sometido a una evaluación seria y necesaria. Ahora bien, ¿qué opina la afición? La afición está dividida. Sí. Hay quien defiende que Araujo siga siendo titular indiscutible y que los errores son parte del proceso de madurez. Y hay quien cree que el ciclo del jugador está llegando a su fin y que el club debe plantearse su salida. Pero aquí es donde la afición debe mostrar algo que siempre ha caracterizado a este club: criterio, respeto y sentido crítico constructivo. Araujo ha dado mucho. Pero también ha fallado en momentos donde no se puede fallar. Y es precisamente por eso por lo que este debate debe hacerse desde la madurez, desde la reflexión y desde la claridad, no desde el fanatismo ni desde la impulsividad. Ahora bien, culés, quiero hablaros desde el corazón, como lo hacemos siempre en este canal cuando analizamos situaciones que van más allá de los titulares. Lo que está en juego aquí no es solo el futuro de un jugador. Lo que está en juego es la estabilidad defensiva del Barcelona durante los próximos años. Lo que está en juego es el sistema táctico del equipo. Lo que está en juego es el proyecto deportivo que se está construyendo con valentía desde la dirección. Lo que está en juego es la posibilidad de reconstruir una defensa capaz de competir en Europa. Y por eso es tan importante que la afición entienda que la directiva debe actuar desde la cabeza, no desde el corazón. Y en este caso, lo está haciendo. Con calma. Con datos. Con análisis técnico. Con visión de futuro. Y si en algún momento consideran que Ronald Araujo debe cambiar de rol, o incluso salir del club, será porque han encontrado una alternativa mejor para el Barcelona. Una alternativa que aumente el nivel competitivo, que aporte solidez y que devuelva la seguridad defensiva que tantas veces hemos echado de menos en temporadas recientes. Antes de cerrar esta noticia, culés, quiero haceros una pregunta que nace de toda esta reflexión profunda. ¿Has estado alguna vez en el Camp Nou viendo jugar al Barcelona? Si lo has vivido, ya sabes lo que se siente cuando la defensa transmite seguridad. Y si no lo has vivido, cuéntame igualmente qué opinas del caso Araujo y de cuál debería ser su papel en el futuro del club. Culés, llegamos ahora a una noticia que demuestra, una vez más, que este Barcelona está pensando en grande, que está mirando hacia el futuro con la ambición que siempre caracterizó a este club y que, aunque estemos viviendo un proceso de reconstrucción, la directiva está actuando con una visión excepcional. Porque lo que está a punto de ocurrir no es una operación menor. No es un simple movimiento de mercado. Es la confirmación de que el Barcelona está dispuesto a apostar por el talento más puro, más precoz y más prometedor del fútbol europeo. Y ese nombre, culés, ese nombre que ya empieza a sonar en los pasillos del Camp Nou, es el del joven prodigio del Manchester United, JJ Gabriel. Sí, lo habéis escuchado bien. El Barcelona está muy cerca de cerrar un acuerdo para incorporar a una de las mayores joyas del fútbol juvenil mundial, un jugador que en Inglaterra describen como un talento distinto, especial, de esos que aparecen una vez cada muchos años, de esos que generan una atención mediática inusual para su edad, de esos que provocan debates entre expertos porque nadie quiere exagerar, pero todos saben que hay algo diferente en sus botas. JJ Gabriel, apenas un adolescente,
Ya ha entrenado con el primer equipo del Manchester United. Y esto, culés, no es algo que pase cada día. Para que un club del tamaño y la exigencia del United suba a un chico de 15 años a entrenar con profesionales, debe haber un motivo enorme. Y ese motivo es simple. El chico juega a otra velocidad, tiene una técnica superior, un control del balón impropio de su edad y una capacidad de desborde que ha llevado a algunos a compararlo con jóvenes Messi y Neymar en sus primeros pasos. Pero el detalle más importante es otro. El Barcelona se ha adelantado a todos. Mientras algunos gigantes europeos apenas comenzaban a recopilar informes, mientras otros clubes miraban desde la distancia sin atreverse a entrar en la pelea, el Barcelona ya había hecho sus deberes. La directiva, esa misma que tantos defendemos porque trabaja con convicción y visión de largo plazo, llevaba meses siguiendo la evolución del jugador, estudiando sus partidos, revisando sus entrenamientos, analizando sus proyecciones físicas y técnicas, y evaluando su carácter competitivo. Porque para triunfar en el Barcelona no basta con tener talento. Hay que tener personalidad, ambición, humildad y capacidad de trabajo. Y JJ Gabriel las tiene todas. Es por eso que no debe sorprender a nadie que el acuerdo esté prácticamente cerrado en torno a los 12 millones de euros, una cifra que muchos en el entorno del fútbol consideran elevada tratándose de un jugador tan joven, pero que en realidad es una inversión estratégica que puede transformarse en oro puro dentro de muy poco tiempo. El Barcelona no está comprando un futbolista cualquiera. Está comprando un proyecto de estrella mundial. Está comprando un perfil que, bien trabajado, puede convertirse en una pieza clave del primer equipo en los próximos años. Y ese tipo de operaciones se ganan siendo el primero, el más decidido y el más valiente. Pero ahora hablemos de algo que muchos estáis preguntando. ¿JJ Gabriel va a incorporarse directamente al primer equipo? La respuesta es no. Y es aquí donde la visión del Barcelona vuelve a destacar por encima del resto. El club sabe perfectamente que forzar procesos nunca ha sido su estilo. Este es el club que vio nacer a Messi, a Iniesta, a Xavi, a Busquets, a Pedro, a Gavi, a Lamine Yamal, y siempre se ha trabajado desde una pedagogía exquisita. Los talentos deben crecer, deben madurar, deben ser protegidos, deben aprender la estructura del juego de posición, deben entender lo que significa jugar en espacios reducidos, deben adaptarse al ritmo y a la presión del entorno culé. JJ Gabriel, pese a ser extraordinario, sigue siendo muy joven. Pero eso no es una desventaja. Es una oportunidad magnífica. Porque será el Barcelona quien modele su progresión. Será el Barcelona quien determine sus tiempos. Será el Barcelona quien lo empape de identidad. Será el Barcelona quien le enseñe a interpretar los partidos como lo hacen los jugadores formados en la Masia. El plan es simple. El jugador llegará al Barcelona, trabajará inicialmente en un entorno protegido, posiblemente vinculado al filial o a un programa de adaptación específico diseñado para talentos de élite. Tendrá entrenamientos supervisados por especialistas en técnica individual, psicología deportiva, desarrollo físico y comprensión táctica. Y, poco a poco, irá entrando en dinámica de primer equipo. Porque el objetivo final no es que JJ Gabriel sea un proyecto. El objetivo final es que JJ Gabriel sea una realidad. Y aquí es donde quiero detenerme. Porque este fichaje representa algo enorme para el club. El retorno de una filosofía que durante años nos convirtió en referencia mundial. La filosofía de adelantarnos a todos. La filosofía de detectar talento antes que nadie. La filosofía de invertir en jugadores que encajan en una idea de juego. La filosofía de construir futuro mientras se compite en el presente. La filosofía de mirar a largo plazo sin abandonar la ambición inmediata. Mientras algunos clubes gastan dinero de forma desesperada buscando parches, el Barcelona está apostando de nuevo por la esencia. Por el talento joven. Porque hemos visto muchos talentos perderse en la soberbia, en las prisas, en las expectativas mal gestionadas. Pero JJ Gabriel tiene los pies en el suelo. Los técnicos del United hablan de él como un chico que pide más entrenamiento, que pregunta, que escucha, que acepta correcciones, que quiere mejorar. Y eso, unido al talento, es lo que genera un potencial verdaderamente extraordinario. Ahora, quiero hablaros de la decisión económica, porque sé que muchos culés están pendientes de este aspecto. 12 millones de euros puede parecer mucho dinero. Y lo es. Pero en el contexto actual del mercado, donde se pagan cifras brutales por jugadores que ni siquiera han demostrado la mitad del talento de JJ Gabriel, esta operación es de una inteligencia absoluta. Es apostar antes de que el precio explote. Es adelantarse al mercado. Es actuar antes de que lo haga el Real Madrid, el Bayern, el Manchester City o cualquier otro gigante europeo que hubiera puesto los ojos en él más adelante. Es evitar una subasta futura que inflaría su valor hasta cifras absurdas. El Barcelona está invirtiendo en un patrimonio futbolístico.
En un talento que puede multiplicar su valor por 10. En un jugador que, si todo sale bien, puede marcar una década. Y esto, culés, es exactamente lo que un club inteligente debe hacer. Pero antes de cerrar esta noticia, quiero hablar directamente contigo, culé que estás viendo este vídeo. Porque este proyecto es tuyo tanto como del club. Porque este futuro se construye también con tu ilusión, con tus opiniones, con tu apoyo. ¿Qué te parece el fichaje de JJ Gabriel? ¿Crees que este chico puede convertirse en una de las grandes estrellas del Barcelona? ¿Te ilusiona la apuesta por un talento tan joven? Cuéntamelo en los comentarios, porque quiero leerte. Y ahora sí, culés, cerramos esta tercera noticia como siempre lo hacemos. Haz clic en la noticia que aparece en la pantalla para continuar viendo toda la información del Barcelona.